Estamos en la cocina de las noticias, en el programa de Silvio Sacomani, y tenemos el agrado de recibir hoy en esta tarde al analista internacional Andrés Servin. Andrés, Miguel Riza te saluda, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto tenerte aquí hoy a la tarde. Gracias por la invitación. No, por favor. Andrés, bueno, estamos viendo un panorama internacional bastante distinto a lo que estábamos acostumbrados en la Guerra Fría, después de la Guerra Fría y después del 2001, ¿no? Creo que hay una descomposición en materia de relaciones internacionales y con una serie de conflictos, algunos de larga data y otros un poquito más cercanos, como es el tema de Ucrania-Rusia. ¿Cómo ves la situación en torno a esta posible tregua que está tramitando Trump con Putin y en alguna medida Zelensky, que creo que estamos un escalón más abajo para esta negociación, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Mira, yo creo que, bueno, Trump había prometido que iba a resolver el conflicto en 24 horas. Bueno, le va a llevar un poquito más de tiempo, evidentemente, si es que llega a una buena conclusión y se establece algún tipo de acuerdo de paz que favorezca a las dos partes. Mientras tanto estamos en lo que son los preliminares, un cese al fuego con algunas condicionalidades de lado y lado. Se ha avanzado en ese sentido, se le ha dado paso a la diplomacia, y eso es muy importante, en vez de darle paso a las actitudes milicistas y al desarrollo de la guerra. Por lo menos hay un asomo de una posibilidad de que la diplomacia actúe, y lamentablemente en ese marco los aliados de Estados Unidos y la OTAN, particularmente los miembros de la Unión Europea y algunos otros, se muestran reticentes a avanzar en algo que sea un cese al fuego más prolongado y eventualmente un acuerdo de paz sin su participación. Están planteando que de alguna manera los garantes de una paz serían las tropas europeas, que particularmente entre Gran Bretaña y Francia estarían dispuestos a mandar a territorio ucraniano para organizar esa paz, cosa que evidentemente Rusia no va a aceptar. O sea que estamos en este proceso de negociaciones. Afortunadamente hay canales abiertos ya para ir avanzando en este sentido, y por otro lado estamos frente a una fase muy distinta en las relaciones internacionales desde que asumió Trump. El desorden en el sistema internacional se anticipó mucho a esta toma de posesión de Trump en la presidencia de Estados Unidos. Luego lo podríamos remontar inclusive al 2014, en su momento, cuando se empieza a incubar todo el proceso que lleva el conflicto en Ucrania. Pero estamos en una situación en donde el sistema internacional entra en una fase de gran incertidumbre, yo diría de frenética aceleración además, en donde el planteamiento ya no es un orden mundial regido por algún tipo de reglas y el multilateralismo, sino fundamentalmente la búsqueda de espacios de influencia, áreas de influencia por parte de las grandes potencias y eventualmente de algunas potencias menores, ya en una visión no unipolar del mundo, sino más bien multipolar y quizás tripartita. Interesante el análisis que has hecho, y algo que a mí me llama un poco la atención. Vos nombrabas como garantes de la paz en Ucrania un poco los ejércitos de Francia y Gran Bretaña, obviamente, dos países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y algo que me llama la atención, en alguna medida que no se hace tomado también como garante a las Naciones Unidas o alguna, digamos, misión de paz o de cascos blancos que se dé también en la región, ¿no? ¿Por qué no se da este tipo de decisiones en este caso, en esta guerra entre Ucrania y Rusia? Bueno, yo creo que hay una actitud muy marcadamente belicista por parte de las élites europeas que manejan la Unión Europea y luego participan en la OTAN, que no toman en cuenta que esto puede llevar a una confrontación mayor y eventualmente desencadenar una tercera guerra mundial. Hay intereses creados, obviamente, en torno a esto, en particular con todo este planteamiento de un armamentismo de la Unión Europea, que básicamente
va a implicar el desarrollo de la industria militar, que va a estar relacionada con el suministro de armas de Estados Unidos y de tecnología por parte de Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, el hecho de que Trump haya tomado distancia de la Unión Europea es justamente muy favorable para que se abran estos canales de diálogo, esta diplomacia que se está planteando, pero pareciera que la Unión Europea persiste en una posición en donde ve que Rusia es básicamente una amenaza, cosa que habría que ver si es realmente una percepción correcta o una percepción equivocada. No sé cómo lo ves vos, ¿no? Pero también podría ser que la Unión Europea no tiene o Estados Unidos principalmente, la capacidad o la necesidad de desembolsar algún financiamiento como para frenar esta amenaza que están diciendo los europeos, y y por otro lado los europeos no quieren poner un peso, sino que los ponga Estados Unidos en ese freno para poner a Rusia en su avance hacia Occidente. Sí, bueno, han anunciado 800 mil millones de euros para asistir a Ucrania en su enfrentamiento básicamente con Rusia, obviamente. Nadie sabe muy bien de dónde va a salir esa plata. Probablemente salga de los bolsillos de los que pagan impuestos en Europa, a costa de algún impacto social muy importante en los respectivos países. Y obviamente ese dinero que se canaliza para la guerra deja de ser canalizado para las políticas sociales necesarias en países europeos que se han acostumbrado a una sociedad de bienestar que ahora se ve fragmentada, resquebrajada por esta situación de guerra y por esta reorientación de la Unión Europea. La Unión Europea era complementaria a la economía rusa en la medida que recibía el gas y el petróleo de Rusia, y podrían haberse planteado de una forma de cooperación distinta, pero el planteamiento de fondo fue seguir avanzando con la OTAN, impulsados por Estados Unidos en su momento, evidentemente, hasta las fronteras de Rusia, y esa es una línea roja que Putin no iba a aceptar, y los rusos en general tampoco. Esto que nombraste de la OTAN deja una puerta entreabierta en torno a lo que siempre quiso Zelensky en torno a formar parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte, y que por esta situación de no ser parte hoy por hoy está en una especie de la OTAN como un jugador que no juega. Bueno, es un jugador que no juega, pero es un jugador que está dispuesto aparentemente a armarse para jugar bajo el impulso que le está dando la burocracia de Bruselas, de la Unión Europea, y eventualmente sí constituye una amenaza en términos de que puede realmente hacer escalar la situación hasta un nivel que no sabemos. Y en eso yo creo que el deslinde que se ha producido entre la administración Trump y la Unión Europea es un punto importante, porque lo que marca Trump con mucha claridad es que él habla, negocia, eventualmente a su manera de negociar, en particular, con las grandes potencias, y le está dando un reconocimiento a Rusia de que es nuevamente una gran potencia, y en todo caso las tres grandes potencias con capacidad no solamente nuclear, sino también geoeconómica importante, son Rusia, Estados Unidos, China, y a la que se sumaría quizás la India y algún otro país. La India no... ¿Okay? Sí, está clarito, porque bueno, si vemos, la India también es uno de los pocos países que tiene armas nucleares, ¿no? Dentro de lo que sería el nuevo orden nuclear, si le queremos poner algún nombre así. Pero viendo toda esta situación que estuvimos charlando y que estuviste explicando más que claramente, ¿qué nuevo orden, o por ahí ya se gestó y está en proceso de establecerse, o si aún no se ha establecido un nuevo orden mundial, o qué vos ves en torno a esto, teniendo en cuenta el rol de Europa dentro de lo que es Ucrania y fuera de Ucrania como potencia económica, el rol de Estados Unidos ahora con Trump, que busca una política más aislacionista y con el tema de los aranceles, Rusia, que está buscando una especie de expansión, y como al menos de lo que yo estudié en política internacional,
tenía un profesor de historia y de relaciones internacionales que me decía, Rusia es el juego de la oca, da 3 pasos para adelante y vuelve 5 pasos después, retrocede 2 y vuelve otros 4, ¿no? Como que siempre miraba a este hombre en el análisis que hacía de la relación internacional de Rusia como un país que atrasa, pero al mismo tiempo avanza más de lo que atrasa. Y China, como el nuevo protagonista en materia económica, por lo que representa, ¿cómo ves, al menos con el análisis que yo hago y estoy mostrándote, digamos, las cartas que yo veo dentro del escenario mundial, este nuevo orden mundial posible o que todavía no se gestó? No, yo creo que justamente tenemos la semana próxima un webinar que estamos organizando entre varias instituciones académicas, incluyendo la mía, CRIES, sobre que se titula Los imperios contraatacan. Una especie de Star Wars. Claro, pero en donde los participantes son básicamente China, Rusia y Estados Unidos, porque lo que ha habido es, durante 30 años o 40 años hemos vivido un poco esta idea de la globalización económica, con un foco principal en el libre comercio, en la circulación de bienes y la parte geoeconómica, ¿no? Uh-huh. Y ahora lo que estamos viendo es que lo que pesa, lo que predomina, es el poder militar, y el poder económico también. Entonces hay una combinación de un retorno a la geopolítica, inclusive de los años 30 del siglo pasado, y con una combinación con la geoeconomía muy importante, porque desde luego China se ha convertido en un actor político porque ha tenido un desarrollo económico impresionante y es un gran motor económico dentro del sistema internacional. Y eso ha cambiado bastante lo que ha sido la estructura del sistema internacional previo, basado supuestamente en un orden internacional basado en reglas. Las reglas Estados Unidos no las cumplía y otros tampoco las cumplían. Y en este momento estamos en una situación de fragmentación, yo diría de alto grado de incertidumbre, en donde todavía no se termina de perfilar claramente si es que va a haber un sistema multipolar, con qué características va a ser. Y aquí hay otro factor que siempre se pierde de vista, porque si estamos hablando de los grandes actores, ¿no? Los actores con capacidad nuclear y con una capacidad económica muy importante, y nos estamos olvidando de que también ha habido una emergencia de otros actores, desde el punto de vista económico, en los últimos 20, 30 años, que tienen un potencial muy importante, que constituyen más que nada el sur global, algunos de ellos representados en los BRICS, en otras instituciones, particularmente en Eurasia, donde no conocemos muy bien cómo funcionan, en general tenemos una visión muy occidental, en Asia, en donde hay también toda una serie de reclamos y de demandas frente al sistema internacional que Occidente no ha sabido satisfacer y que de alguna manera van a estar presentes en los próximos años en esta reconfiguración del sistema internacional. Sí, tal cual. Y te voy a hacer la última, no te quiero robar más tiempo porque la verdad que la charla a mí me fascina el tema de la política internacional y es interesantísimo hablarlo con gente que tiene los conocimientos que vos tenés. 2 cosas que me parece que también entrarían dentro de la agenda. Una, por ejemplo, el tema del cambio climático, que algunos lo dicen que es, otros que lo niegan. Y por otro lado, el tema de la tecnología, ¿no? Cómo esas 2 variables en este sistema que todavía no sabemos si va a ser multipolar o de qué característica el nuevo orden mundial, cómo también juegan dentro de esta geopolítica y esta de geoeconomía que se está dando hoy por hoy en la actualidad. Sí, mira, justamente hay un tema acuñado por algunos organismos multinacionales que es muy importante, que se pierde de vista en esta situación muy focalizada en la parte geopolítica, y es la policrisis por la que está atravesando el sistema internacional. La policrisis implica que hay una agenda multidimensional que no se limita solamente a lo estrictamente militar, político o económico, abarca otros elementos, por ejemplo, cómo vamos a enfrentar el cambio climático, cómo vamos a enfrentar el cambio tecnológico y cómo algunos países, particularmente los más desarrollados, van a enfrentar, ya vemos algunos asomos, el tema del flujo de migrantes desde el sur hacia el norte. El tema migratorio, ¿no? El tema migratorio, claro. Entonces, todo eso suma
a la gran confusión en la que está el sistema internacional, porque los organismos multilaterales no están en capacidad de responder a eso, y los grandes actores, inclusive, bueno, ignoran, como en el caso de la administración Trump, el tema del cambio climático pasa a un segundo plano, y lo que es la agenda de los bienes públicos globales se va diluyendo en función fundamentalmente de cómo establecer áreas de influencia que garanticen el poder de uno u otro actor, más que nada representado por grandes potencias. La verdad que... Se puede hacer una pequeña cuña al respecto. Justamente había hablado del webinar, pero el lunes voy a empezar un programa que se llama Room Service en la Selva Global, en Radio Cultura, que va a tocar todos estos temas. Bueno, bienvenido sea, y seguramente, ¿en qué horario? Ya que podés desplayarte para... Bueno, usanos como una especie de promoción o publicidad de lo que viene. Bueno, muchísimas gracias. Mira, es a las 13 horas, los lunes, pero va a estar grabado en YouTube, se puede acceder en cualquier momento. Y es una combinación de relatos sobre distintas situaciones en distintos países a través de mi experiencia profesional, junto con entrevistas y análisis de las relaciones internacionales. Excelente. Bueno, el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias. Bueno. Y mucha suerte con el programa. No, por favor, agradecido por esta charla que te digo que daba para más, porque ya tenía otra pregunta más en torno al tema migratorio, que es cómo se va a dar el tema del empleo en aquellos países que reciban a esta gente. Pero lo dejamos para seguramente unas próximas charlas que vamos a tener más adelante, que no va a ser ni la primera ni la última esta. Déjame picando la pelota, que yo la voy a recibir. Obviamente. Como colega que soy tuyo en materia de relaciones internacionales. Así que... Muchísimo gusto. Al contrario, un placer. Muchas gracias, Andrés. Gracias por la conversación. No, por favor. Ahí lo teníamos, Andrés Servin, analista internacional, un especialista en este tema.